Buenos días a todos, mi nombre es Marta Balseis y como bien ha dicho mi trabajo se titula Wind Driving Hydrodynamics in the Shallow Microtidal Estuary at Fangar Bay. Os sitúo un poco donde está la bahía del Fangar. La bahía del Fangar está situada en el delta del Ebro. El delta del Ebro está al sur de Cataluña. El delta del Ebro tiene dos bahías y la del Fangar está situada al norte del delta. Tiene unas dimensiones de unos 12 kilómetros cuadrados, de largo hace unos 6 kilómetros y de ancho unos 2. Su profundidad media es de 2 metros, ¿vale? La profundidad máxima son 4 metros, que está situado en el centro de la bahía, y actualmente la única conexión que tiene con mar abierto pues mide menos de 1 kilómetro más o menos. Este trabajo está basado en dos campañas de campo, Fangar 1 y Fangar 2. La primera fue en verano de 2017, del 25 de julio al 5 de septiembre, y la segunda en otoño de 2017, del 5 de octubre al 16 de noviembre. Durante ambas campañas pusimos dos ADCPs, uno situado en la bocana y otro situado en el medio de la bahía, que medían corrientes, nivel del mar, temperatura del fondo, oleaje cada 10 minutos. También hicimos CTDs que medían temperatura y salinidad en los puntos que aquí están marcados como puntos negros, tanto en el interior de la bahía como en una zona exterior. Y luego también medimos datos meteorológicos. Durante la primera campaña sacamos los datos del Servei Meteorològic de Cataluña en una estación que es Illa de Buda, está situada a unos 10 kilómetros más o menos de la bahía, pero durante la segunda campaña instalamos nosotros una estación meteorológica en una de las bateas que hay en el interior de la bahía. Utilizamos también un modelo numérico, ¿vale? Que es el ROMS, con una resolución de unos 70 metros y 10 niveles verticales. Las condiciones iniciales y de contorno los cogimos de CMEMS EV. Los niveles del mar y las velocidades de corrientes pues los obtuvimos de los AECPs, y luego, como he dicho, pues los datos meteorológicos de estas estaciones meteorológicas y de modelos generales atmosféricos. Entonces hicimos un canal súper sencillo, ¿vale? Primero uno cuya batimetría era homogénea, todo 4 metros, y luego quisimos cambiar la batimetría, ¿vale? Desde la costa hasta el centro del canal, ¿vale? De 0 a 4 metros. Y hicimos lo mismo estrechando la bocana para simular un poco la bocana del Fangar. Temperatura y salinidad constantes, y durante las simulaciones desactivamos los inputs de agua dulce para ver solo la reacción del viento. ¿Los resultados cuáles fueron? Bueno, la descripción meteorológica, primero vimos que hay periodos de vientos poco intensos, ¿vale? De unos 6 metros por segundo más o menos, tanto en las dos campañas. Para aquí esto es Fangar 1, esto es Fangar 2, ¿vale? Velocidad y dirección del viento y temperatura del aire. Y vimos también, que los hemos marcado aquí con un recuadro negro, episodios de viento muy intensos, más de 10 metros por segundo, procedentes del norte-noroeste, que además enfrían la temperatura del aire. En cuanto a la hidrodinámica, vemos aquí en el diagrama de dispersión para la primera campaña y para la segunda, Fangar 2, esto es superficie y lo rojo es fondo. Vemos que en el punto de la bocana el flujo se alineaba siguiendo el eje longitudinal de la bahía. En cambio, en el punto del interior de la bahía, pues la situación era más compleja y además las intensidades de las corrientes eran menos intensas que en la bocana. Hicimos también un promedio a lo largo del tiempo de la costa para cada una de las capas. Durante Fangar 1 y durante Fangar 2 vemos que tenemos una estructura bicapa, ¿vale? Con aguas que salen por superficie y entran por el fondo, una circulación estuarina típica. Durante la segunda campaña quisimos distinguir los episodios de calma de los episodios de vientos intensos del noroeste. Entonces, en los episodios de calma vemos que seguimos con la misma estructura bicapa. Sin embargo, durante los episodios de viento intensos, exceptuando estos primeros medio metro de superficie, de aguas superficiales, vemos como la columna de agua se homogeniza, va toda hacia una dirección. Esto lo vimos también con estas gráficas, ¿vale? Aquí tenemos Fangar 1, Fangar 2, intensidad del viento, temperatura y salinidad del agua. Estos son velocidades de las corrientes en la bahía y en la bocana, temperatura del fondo y caudal medio. Entonces se ve perfectamente cómo durante los episodios de calma, vientos menos intensos, esta estructura bicapa con aguas que salen
¿vale? Aguas superficiales que salen de la bahía de color azul y entran por el fondo de color rojo. Sin embargo, marcados otra vez con estas cajas negras, vemos los episodios de vientos del noroeste intensos y vemos cómo la columna de agua se homogeniza toda y vemos cómo el agua sale de la bahía, ¿vale? En dirección contraria al viento. Entonces nos preguntamos por qué pasaba esto. Y por eso decidimos hacer utilizar el modelo numérico para hacer varias simulaciones. Vimos primero que en el canal con batimetría homogénea, ¿vale? Con un viento en esta dirección de 12 metros por segundo, como el agua entraba en la bahía, ¿vale? Por superficie y salía por el fondo. Sin embargo, cuando variamos la batimetría, ¿vale? De 0 a 4 hasta el canal central, vemos cómo con un mismo viento el agua entra en superficie por los laterales y sale por el fondo, pero por el canal central, justo en dirección contraria a la del viento, como observamos en las observaciones. Hicimos los mismos experimentos reduciendo la anchura de la bocana, los resultados fueron los mismos e hicimos lo mismo pero con un viento en dirección contraria. Vimos que ocurría lo mismo pero al revés. En este caso el viento soplaba en esta dirección, vemos que aguas superficiales salen de la bahía por los laterales y entran por el canal central por el fondo, en dirección contraria al viento. Bueno, entonces los modelos numéricos lo que nos muestran es que hay una estructura transversal axialmente simétrica, pues debido a esta variación lateral de la batimetría. Luego también quisimos, como para ver la respuesta a gran escala del viento forzado, ¿vale? Para caracterizarse se utiliza lo que es el número de Wedderburn, que es esta formulita que veis aquí, ¿vale? Donde tiene en cuenta pues, el esfuerzo del viento, la longitud del canal, la profundidad, la gravedad y la diferencia de densidades. Entonces, con un viento de 12 metros por segundo vemos que el número de Wedderburn es mucho más pequeño que 1 y esto significa que rápidamente se produce mezcla. En cambio, con vientos menos intensos, 6 metros por segundo, el número de Wedderburn crece, ¿vale? Es mucho más grande que 1. Por lo que en este caso pues, la picnoclina se profundiza lentamente, ¿vale? Debido a la agitación y se produce estratificación. El número de Wedderburn lo que supone es un viento constante, ¿vale? Que sopla durante un tiempo de corte, que es el conocido como cut-off time, que bueno, básicamente es el tiempo necesario para que los efectos de los límites se propagan hasta el extremo abierto del estuario. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, ¿vale? Calculamos con diferencias de densidad de unos 3 kilogramos metro cúbico más o menos y una profundidad media de 2 metros, ¿vale? El cut-off time nos hará 7 horas. ¿Qué significa esto? Que un viento que sople durante este tiempo provoca una mezcla del agua en toda la bahía, ¿vale? Como los vientos del noroeste en la bahía del Fangar soplan durante un día o más, ¿vale? Esto nos está diciendo que cuando soplan estos vientos se produce mezcla en toda la columna. Sin embargo, cuando los vientos son menos intensos, pues no llega a producir esta mezcla. Como conclusiones, bueno, se comprobó que la dinámica de los estuarios de pequeña escala, poco profundos y micromareales se caracteriza sobre todo por una circulación un poco compleja en la parte interior, ¿vale? Según una tendencia a la estratificación debido a vientos poco intensos y a la introducción de entradas de agua dulce, que todo esto se rompe cuando soplan vientos intensos del noroeste. Durante estos episodios de viento intensos, los efectos de la batimetría pues, pueden producir una estructura transversal axialmente simétrica, pues, con flujos de salida en el eje del canal central en dirección contraria al viento. Además, al ser una bahía de pequeña escala, ¿vale? 2 kilómetros de ancho y muy poco profunda, unos 2 metros de media, estos vientos pues, son capaces de mezclar toda el agua que hay dentro de la bahía. Y una vez que los vientos dejan de soplar, el sistema vuelve a su estado original, por lo que son sistemas con periodos de relajación muy cortos. Entonces, de acuerdo con los datos obtenidos en las campañas de campo y los experimentos numéricos idealizados en la bahía del Fangar, nosotros sugerimos que se puede definir una bahía de pequeña escala y poco profunda, de unos 20 kilómetros cuadrados de superficie más o menos y unos 4 metros de profundidad respectivamente. Para más detalles sobre este trabajo hemos publicado un artículo, ¿vale? Que aquí os dejo la referencia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.